branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Solicitamos a nuestros amables participantes sirvan tomar sus lugares, ya que en 2 minutos daremos inicio a la primera conferencia magistral del día de hoy. Si son tan amables, sirvan tomar sus lugares, ya que daremos inicio a la primera conferencia magistral. Muy breve. Esta parte es muy pequeña. Muy más breve de eso. No, está bien. Está muy bien. En 20 segundos. Sí, sin problema, con mucho gusto. Además. Claro. Agradecemos, sirvan tomar sus lugares, ya que daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Muy buenos días nuevamente, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a este coloquio con la primera conferencia magistral. Aprovechamos este momento para agradecer a nuestros patrocinadores, en especial a la Universidad de las Américas Puebla, por su invaluable apoyo para la realización de este evento. Para dar inicio a nuestras actividades, escucharemos la conferencia magistral del día de hoy. Presentamos al doctor Luis Arnal Simón, secretario técnico del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis Arnal es doctor en Arquitectura, graduado de la Universidad Autónoma de México. Ha sido becario de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y España para realizar trabajos de investigación. En 1987 obtuvo el premio Francisco de la Maza por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la medalla de plata Gavino Barreda por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha publicado más de 40 artículos y varios libros sobre poblaciones de frontera, los orígenes de las poblaciones en villas, presidios y misiones en México, y sobre teorías y técnicas de restauración, tales como la Guía de Conservación y Mantenimiento de Monumentos Históricos y Artísticos de Propiedad Federal, abiertos al culto, editados por la Dirección de Sitios y Monumentos de Conaculta. Fungió como coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes de la UNAM, hasta mayo de 2016. Hoy nos acompaña con el tema Valores del Patrimonio. Dejo con ustedes al doctor Luis Arnal Simón.
Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Y quisiera, antes que nada, agradecer a todas las personas, autoridades que han realizado este esfuerzo, este coloquio, y reunirnos a todos aquí para discutir asuntos referentes al patrimonio. Quiero especialmente dar las gracias al señor embajador Lozoya, a María Teresa Cordero, al arquitecto Vergara, muy amables. Todos ellos fueron muy amables al invitarme a este evento. Igual al gobierno del Estado de Puebla, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura del Estado. Voy a referirme a un tema que decía el embajador Lozoya, que hay que hablar de los retos. Quizá el tema que voy a tratar pueda ser también un reto en cuanto al significado de la palabra patrimonio y de cómo lo podemos interpretar a lo largo de lo que vemos y de lo que percibimos como nuestro patrimonio. Bueno, el patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales y naturales sin límite de tiempo o región que constituyen la cultura de un pueblo. Son bienes heredados de una sociedad, nación o individuo que pasan de generación en generación. Esta frase no es mía, es de el matrimonio Abreu Olivo, pero ahora sí voy a empezar con mi texto. Patrimonio, como muchos saben, viene de la palabra latina patrimonium, es decir, lo recibido por el padre. Significa lo que se hereda o participa de los bienes de una persona. También se refiere a las cosas corporales o no corporales, y así podemos decir que toda persona o grupo de personas tiene un patrimonio que heredó o recibió sin aparentes consecuencias y que constituye la manera de obtener un beneficio. En tiempos pasados, el hombre era el que recibía el patrimonio. Tenía la obligación de cuidar de él y repartirlo entre la parte de la familia que no lo había recibido, como las mujeres, ya que para ellas estaba destinado el matrimonio, es decir, la parte social y educativa de la herencia familiar. El patrimonio se traslada de generación en generación. Esto conlleva una responsabilidad, ya que se hereda una cosa, un principio o un hecho cultural, conmemorativo o festivo, pero también se responsabiliza por ello. Así, lo que se recibe debe poderse volver a heredar o transmitir, pero bajo ciertas condiciones. Y una de ellas es que asumimos las consecuencias, derechos y obligaciones que van de la mano. Lo que recibimos de otros debe ser conservado y mejorado, añadirle un valor adicional, un cuidado especial, una mejora en sus condiciones físicas o una nueva interpretación. Esto que llamamos conservación del patrimonio es una condición elemental del ser humano. Habría que reconocer distintas maneras de aceptar que somos depositarios de un patrimonio cultural. Una de ellas es que nos asumimos como receptores naturales y únicos de los bienes culturales cuando lo que tenemos que conservar es un bien universal, proveniente de una o varias culturas. De esta forma, lo que llamamos un valor universal o una cultura ancestral se puede convertir en un bien personal si lo asumimos como tal. Independientemente de la cercanía geográfica o del tiempo que hay en un lugar, o la distancia en tiempo desde que se hace ese monumento o ese patrimonio. Dice Argán, Julio Carlos Argán, dice: no hay ningún concepto de bien cultural, hay cosas, grupos y complejos que son importantes para la historia,
para el momento actual y para el desarrollo futuro de la cultura. Esta no es propiedad de personas, de clases, de los diferentes países. Pertenece a todo el mundo. Un objeto cultural significa un bien público. El término bien tiene un sentido de patrimonio. Un bien cultural, por lo tanto, es parte de un patrimonio, aunque cada país responde ante la sociedad de su propio patrimonio. Todos los países tienen leyes de protección que disciplinan el uso de su propio patrimonio cultural. Para la UNESCO, la cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresada por un grupo o por individuos que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social. Las normas y los valores, dice la UNESCO, se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. Decía el embajador hace un momento que somos barrocos, somos un país barroco, y que en cada época, en cada siglo, seguimos conservando parte de ese barroquismo. Y es eso, es esa transmisión oral y conceptual que heredamos. La actuación sobre el patrimonio cultural tiene varios significados que no se han podido descifrar totalmente, empezando por el tratamiento de lo heredado. Si es un bien personal, lo que uno tiene uno cierto cuidado en su mantenimiento y guardado, conservación, en su exhibición y en su protección. Pero si el bien es de muchos o de todas las personas de una comunidad o sociedad, entonces es más difícil. Se deben establecer normas que todos respeten, leyes, reglamentos y sanciones. Si no, se siguen las disposiciones para el cuidado de ese patrimonio. En la cultura occidental se fortaleció la idea de que las propiedades personales son del individuo, sin compartir y sin dividir su posesión o disfrute. Sin embargo, en las legislaciones a partir del siglo XVIII aparecerá el bien común, como el derecho a compartir y obtener un bienestar para todos. El bien común no se opone al bien particular, precisamente porque beneficia a todos los miembros de la sociedad. En este sentido, se puede entender como lo que permite que cada ciudadano pueda poseer personalmente un cierto bien privado. Ello lleva consigo como condición necesaria que cada cual respete los derechos que tienen los demás, quedando realizada la dignidad de cada persona en el deber de colaborar al bien común. En ese sentido, de colaboración y participación, el que se tuvo que normar a partir de las teorías y criterios de la protección. Los monumentos y objetos que forman parte del bien común y del patrimonio cultural son estudiados y analizados bajo una taxonomía especial y las acciones de restauración, protección y tutela se apoyan en aspectos de estética, de utilidad social y de política. Los bienes, con el paso del tiempo, se van dañando o perdiendo materia primera original, se van degradando, lo que hace que se tenga que reponer esta materia o esta parte degradada. Para evitar que el objeto se desconozca o pierda su sentido en cuanto a sus funciones, su origen, materiales y valor contemplativo. Se establecen límites a su intervención o se fijan parámetros en las técnicas de conservación conducentes a la preservación de la mayor parte del objeto heredado sin caer en un falso histórico.
En la Carta de Venecia de 1964 se decidió un aspecto que tiene que ver con la visión teórica en la interpretación de la conservación de los bienes culturales. En su introducción dice: la sensibilidad y el espíritu crítico se han vertido sobre problemas cada vez más complejos y más sutiles. Es decir, cada vez vemos de una manera diferente la protección, el cuidado y la restauración de estos bienes. Lo que se puede interpretar como que las posiciones teóricas y la sensibilidad creativa son más importantes hoy que la salvaguarda de lo material. Así, la mayor parte de las restituciones o cambios arquitectónicos han ido acumulando una serie de transformaciones que hacen que los bienes culturales tengan cada vez menos forma y material original y una mayor y más rápida mutación y una deformación de la historia. En cada transmisión del objeto o del bien común, este va sufriendo mutaciones y transformaciones que obligan a la pérdida de atributos estéticos, decorativos o materia prima constructiva, hasta que lo que se recibe es una fracción del original. Sin embargo, para nuestra cultura sigue estando el objeto completo. Así, mientras más se persigue la restauración o la rehabilitación del bien, más alejado de nosotros se encontrará. Es decir, la arquitectura o el objeto, cuando se altera para conservarlo, se va separando del original. Pero también pasa lo mismo con los conceptos, historias, mitos o tradiciones. Con el tiempo se van transformando también. Las maneras de curar no son las mismas. Los cuentos y leyendas tampoco. Van sufriendo, en ocasiones cambios menores, en otras cambios más graves. Y van deformando o transformando la versión original. En la música pasa algo similar. Las partituras originarias se van transformando con el tiempo. Las que son del tipo no de lectura de partituras, sino las de tradición. Al pasar de generación en generación, las notas y la manera de ejecutar se transforman hasta solo tener una parte mínima de la composición original. Así, la música barroca escrita en las misiones jesuitas, hoy la podemos escuchar transformada como música vernácula en las comunidades de Jalisco, Sinaloa o en Aguascalientes, donde con otros ritmos, con otras notas, se percibe que todavía existe el arte que aquellos jesuitas dejaron. En la transmisión del patrimonio hay tres aspectos que históricamente se han venido fortaleciendo. Y este es el aspecto del reto o de la crítica. Uno es el coleccionismo. El objeto como resultado de una imagen simbólica o con un contenido mítico o litúrgico siempre ha sido conservado por el chamán y por el coleccionista, que ve en él algo único, irrepetible y como la manifestación de un interés político o de dominio. Las aspiraciones acumulativas acarrean consigo un sentido histórico muy importante. Detrás del caos aparente y en medio de las satisfacciones a medias, el coleccionista lleva a cabo siempre un ejercicio de reordenamiento mental y real de los objetos que conforman su acervo. Las colecciones pueden ser particulares, que se significan por un interés en acumular o una obsesión anárquica, como en el caso de las coleccionistas del siglo XIX, y a veces desordenada, o colecciones de Estado. En estas últimas, los museos, como este en el que nos encontramos, espléndido, serían el mejor ejemplo de cómo conservar las colecciones.
aunque también existen otras instituciones que, sin tener la organización museográfica y de función pública, poseen colecciones didácticas o de instrumentos, materiales, especies y objetos artísticos o documentales, como las universidades, las fundaciones o agrupaciones culturales, tan importantes como los museos, que guardan de una manera ordenada documentos y objetos depositarios de la cultura. También los pequeños archivos parroquiales, o los de las catedrales, o de comunidades que guardan celosamente sus historias locales, mapas y planos inclusive del siglo XVI, de tierras y cuentos, y también leyendas. Otro factor de la protección del patrimonio es la educación. La educación. Nadie duda que el objeto cultural es el medio de aprendizaje ideal. Aprendemos con objetos, aprendemos con historias, aprendemos a través de las leyendas también. Estos medios de aprendizaje son la parte del objeto cultural que percibimos. Tenemos conciencia de una manifestación artística porque percibimos por los sentidos su producción o ejecución, y eso nos convierte en receptores de la información que posee la obra. Aunque no siempre alcancemos a comprender su sentido más íntimo o simbólico, lo que nos obliga a aprender de alguna manera ese secreto. Todo aprendizaje, todo conocimiento lleva un secreto implícito. Eso es lo que descubrimos o desciframos cuando aprendemos. Un objeto cuya representación a veces va acompañado de una historia o de un mito desconocido, y aprendemos de las ruinas, cómo estaban construidos los edificios, porque vemos los cortes que ha dejado la ruina en su cuerpo simbólico. De todas maneras, nos sorprende la ejecución, el material o simplemente la forma del bien que nos ayuda a reinterpretar otra historia detrás. ¿Qué nos estimula para aprender lo desconocido? ¿Qué nos puede interesar para nuestra formación? Para que los bienes funcionen como formadores, deben tener una explicación que conecte los conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos con una necesidad vital. La educación es parte de un proceso social que determina un comportamiento. Por lo tanto, el respeto a la cultura y la interpretación de esta son fundamentales como ejercicio de vida. Son formativas e inevitables y nos adaptamos a este proceso intentando extraer de él experiencias que nos permiten identificarnos con el mundo y ser tolerantes con lo otro, con los otros. Pero también lo que heredamos nos forma y educa desde las reglas sociales hasta la vida en armonía con los demás. Hay ciertas maneras de hacer y de ser que hemos heredado. El DNA, las canciones, los gustos, pero también los modales y el orden familiar, las formas de comportamiento y la vida en armonía colectiva, la ética y la honestidad, la higiene, el cuidado del cuerpo y el respeto a los otros son factores que aprendemos y que forman parte de nuestro patrimonio personal. Son transmitidos por los mayores y dejan una especie de reflexión sobre nuestro papel social. Por eso los bienes patrimoniales culturales son educativos. Nos forman en la historia y en los orígenes, las costumbres, en nuestro pasado, y nos dan los medios para entender el presente. La tercera razón de la protección del patrimonio recae en las tradiciones. No hay nada más firme que la tradición, ese espíritu constante de apariciones y magia que permea nuestra vida y le da fechas y tiempos, ritmos y tristezas. La tradición ocupa el lugar del profesor
en muchos lugares donde se alimentan los pueblos de su propia historia y extraen de esta los procesos sociales. Por eso se han declarado universales los valores de lo intangible o las costumbres, los coscomates, como decía el arquitecto Siller, incluyendo las fiestas y los alimentos, las cosechas y los cuentos. Para las comunidades, las tradiciones ocupan el lugar de las normas y es una manera de actuar a favor de la recuperación de su pasado, o mejor dicho, de mantener el pasado en el presente. Por eso la recuperación de los objetos y lugares es importante para conservar el sitio de la esencia, la montaña, el tipo de frutos y animales, la dieta y los atributos se vuelven emblemáticos. La vestimenta y la danza forman parte de la fiesta y se asume una nueva identidad. La asimilación cultural y la propia interpretación de esta hacen que las ideas sobre la conservación y el mantenimiento de los bienes se construya de una manera diferente. Se escapa de la norma académica y las comunidades interpretan el objeto cultural de una forma personal. Se apropia la comunidad de los espacios y formas, los manipula de tal forma que pierden su sentido original y se convierten en lo otro, en una cosa distinta, pero que les da una nueva interpretación de los hechos. Las imágenes religiosas serán diferentes y tendrán otras virtudes y atributos. Los colores serán reinterpretados y los ritos cambiados en costumbres y olores diferentes. El sincretismo como valor personal. Otro aspecto que va unido a estos tres elementos de la utilidad y persistencia del patrimonio es la conservación, cómo guardar, procesar y almacenar el patrimonio que ha sido desde los primeros intentos del hombre cómo transmitir este conocimiento. El resguardo primero y la protección después van unidos con la preservación del bien cultural sin cambios o con los menos posibles para no eliminar su aura, su cadenza que se enlaza con las siguientes generaciones. Cuando el conocimiento que acompaña el bien cultural, o mejor dicho, la apropiación del patrimonio se diluye por el olvido de la historia, de su origen, entonces el bien disminuye en la atención y se descuida, y lo hemos visto. Hemos visto edificios que se caen por indolencia, por abandono, porque no se sabe lo que vale. Y por eso, lo primero es reconocer que en su existencia, en el objeto, en la leyenda o en lo intangible, existe un origen que nos pertenece y que otros nos lo dejaron en custodia. Que si bien con el tiempo se va diluyendo su efecto o su forma original, de todos modos van quedando restos de lo que fue. La descomposición del bien no hace que pierda atributos, al contrario, deja en nuestra imaginación la posibilidad de la recomposición. Y ese esfuerzo creativo vuelve a conectarnos con la pieza, con su pasado y origen, con su mensaje o símbolo. Las cosas cambian, no hay de otra, tienen que cambiar. No podemos aferrarnos a una sola imagen. Tenemos que entender que somos parte del proceso de las cosas que cambian. Por otro lado, no existe una manera única de entender el bien cultural. Lo que para una parte de la sociedad puede tener un significado, para otra puede ser diferente o hasta lo opuesto, sobre todo cuando han pasado años desde la elaboración del objeto a nuestra época. Cada grupo social se apropia de una manera diferente de la cultura heredada. Para unos es algo lejano, para otros está cerca de sus propias tradiciones y manera de ser. Las propiedades del patrimonio no son permanentes. Lo que heredamos lo reconstruimos o lo entendemos de una manera distinta, desde el lenguaje hasta las recetas de cocina, que siendo las mismas, se preparan diferente y saben diferente. Así con los objetos sucede lo mismo.
Varían en cada generación o grupo social. Para unos será la apreciación estética, el propósito de reconocerse en el objeto, para otros un aspecto simbólico o familiar, pero en cada persona se expresará el objeto de diferentes formas, poniendo en duda la transmisión de una sola manera del bien cultural, confirmando que no hay una forma única y universal de aceptación. Por lo tanto, tampoco hay una sola manera de restaurar la imagen, de respetar la originalidad del objeto, de documentar precisamente la materia y la forma, sino que con el paso del tiempo, ese objeto ya ha sido intervenido en varias ocasiones, seguramente en muchas ocasiones. Lo que percibimos hoy ya ha sido restaurado, intervenido, manipulado, cambiado de función 50, 100 veces. No es el objeto original, ni lo será jamás. En la música pasa también. Se pierden partes esenciales, se adquieren otras. En la pintura sucede con frecuencia que grandes partes de murales han sido retocadas tantas veces que ya difícilmente se puede reconocer cuál es la parte original. Y sin embargo, nosotros seguimos convencidos de que así ha sido desde el origen, como está, como lo vemos, porque nos gusta creer que merecemos estar ante la obra original, aunque ya no lo sea tanto. En eso radica también el patrimonio. Lo que heredamos no lo entregaremos igual. Serán otras las ciudades, las arquitecturas y los objetos que vemos y otras las que verán en 10, 50, 100 o 200 años. Nada dura tanto tiempo, nada queda siempre igual. Así que en los tres modos de transmisión del patrimonio, el coleccionismo, la educación y la tradición, existen problemas con la manera de transmitir y con la integridad del documento o bien cultural, ya que lo que recibimos no es lo original, pero cuando lo transmitimos de nuevo, también va a ser alterado, o por nosotros, que le damos un nuevo sentido, o por las necesidades de apropiación de ese bien, de tal forma que lo que pasamos a las siguientes generaciones puede llegar a ser una monstruosidad deforme o desproporcionada del original que recibimos, o algo mutilado o reinterpretado en su sentido formal, lo que lo hace irreconocible. Entonces, como sabemos que el bien que custodiamos será transmitido sin perder su materia o su simbología, ¿cómo podemos reinterpretar ese objeto para que conserve la imagen de lo que es o lo que significa para alguna comunidad, para la sociedad? Los objetos cambian, pero nosotros también. Quizá ahí está la respuesta, en cada momento de la historia. La apropiación del bien cultural se ha realizado con los límites y deseos que permiten darle una nueva dimensión cultural al objeto en nuestro momento de vida. Se ha dicho que ni siquiera los dioses son iguales, que cambian de acuerdo a la manera de percibirlos. La transformación de la imagen y el sentido del perdón se alteran en diferentes momentos. Así también el patrimonio no acaba igual lo que recibimos de otros. Podrá ser conservado o destruido, podrá tener un significado importante o relativo. Si pensáramos la cantidad de monumentos o piezas culturales que se han perdido o transformado en su intervención o restauración, podríamos decir que el patrimonio se modifica tanto que no se llega a entender cabalmente. Así lo que vemos es una interpretación más que una realidad de nuestro pasado. El pasado lo interpretamos, no lo conocemos totalmente, no tenemos tantas fuentes de información, no es posible para el ser humano conocer todo su pasado. Seleccionamos partes, interpretamos otras partes y vamos manipulando. Pensamos que no ha cambiado
y eso nos da la fortaleza de creer que el patrimonio sigue intacto. Santo Domingo, en Oaxaca, así está ahora. La verdad es relativa. Lo que percibimos es la realidad o una construcción diferente de la realidad. Una nueva realidad que cada vez se vuelve a repetir, diferente para otros, que no perciben los cambios porque no los han visto suceder. Los objetos que recibimos como nuestro patrimonio en realidad son una construcción personal de nuestra identidad. Lo que nos convence de que es nuestro es un proceso de asimilación cultural que tiene poco que ver con el objeto mismo, sino cómo nosotros nos lo apropiamos y lo aprovechamos para nuestro disfrute personal. Nos da lo mismo si se ha dañado o si lo que observamos está recién restaurado. Aceptamos la imagen de lo que existe como lo que nos pertenece. Es necesario construir una labor de información de los procesos de conservación. También es importante solucionar nuestra manera de aceptar la historia y los bienes culturales. Para nuestra época, cada generación absorbe la información de una manera diferente, ve la ciudad diferente y el patrimonio cultural también diferente. Lo que para nosotros existe, para las siguientes generaciones no será lo mismo. Hay un proceso de cambio en todo. Eso es lo que hace interesante y versátil la apreciación del arte, lo que heredamos y lo que vivimos. Nosotros somos otros, pero los monumentos también. Nunca serán lo que fueron, siempre están en transformación y debemos aprender a entenderlos. Es complicado, pero también forma parte de nuestro continuo aprendizaje. Termino con una frase de Alfredo López Austin. Dice: vivimos en un mundo en el que nosotros también somos los otros, para al final adoptar el papel de traductores de cultura. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Luis Arnal y les informamos que las conclusiones del evento podrán consultarse en la página www.ciudadesbarrocas.com a partir del día 13 de diciembre. También podrán recoger la guía para proyectos de restauración y la constancia de participación de este simposio en las oficinas de la Dirección de Conservación Patrimonial, Avenida 4 Oriente 211. A partir del 13 de diciembre. Para recogerlas se deberá entregar las etiquetas o gafete de la identificación de ambos días. Pedimos a los ponentes de la mesa número 1 tomar sus lugares para organizar la mesa e invitamos a todos ustedes a un breve receso, un coffee break, en el foyer de la planta alta y volvemos a las 11 de la mañana en punto para continuar con la mesa número 1. Muchas gracias a todos. Continuamos.